Entonces, problema número 2, me dicen tengo una sucesión de números reales eh, que cumplen esta condición particular. Siempre que yo me fijo en el índice n más n, yo puedo acotarlo superiormente por xn más xn, ¿ok? Independientemente del n y el m que yo agarre. Y entonces, bajo esa condición, lo que ocupamos demostrar es que este límite existe, el límite de xn entre n, y no solo que existe, sino que su valor es el ínfimo de esa expresión. ¿Ok? Bien, este va a ser un poquito tal vez más técnico, pero vamos paso a paso. Em, Cuando ven esto de ínfimo, no sé si les recuerda algo, pero voy a devolverme un segundo. Em, la definición del lim y lim sub que estaba por aquí. Em, y para simplificarlo voy a hacer un copy-paste. Okay, pongámoslo por acá. Entonces, aquí vamos a jugar un poquito con estas definiciones de lim-inf y lim-sub. ¿Okay? Y bueno, digamos que por qué razón. Bueno, eventualmente yo quiero demostrar que esto es igual a este ínfimo. Y este ínfimo, ¿verdad? Pues está aquí abajo. ¿Verdad? Si yo pienso, que ahí está. Si yo pienso en una cierta sucesión y me fijo, tal vez no es evidente, pero ahorita cuando escriba las desigualdades espero que sí lo sea. Pero cuando pienso en este ínfimo de esta sucesión, dijimos que estos ínfimos convergen, ¿verdad? Y eso es lo que llamábamos como el lim-inf de la sucesión, ¿verdad? El supremo. De hecho, esto, ahora que lo pienso, está mal escrito, tengo que corregir la escritura en latín. Es el supremo sobre K del ínfimo, donde n empieza en K, de la sucesión particular. ¿Okay? Y eso, bueno, ¿por qué voy a intentar escribirlo de esa forma? Bueno, porque de alguna forma este ínfimo me recuerda a eso. ¿Okay? Lo otro es que hay una propiedad que me dice, bueno, el límite existe, el límite de una sucesión es L, si solo si el lim-inf y el lim-sub coinciden y son el mismo valor L. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la noción, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí como observaciones. ¿Okay? Uno sabe que el lim-inf de una cierta sucesión, en este caso voy a poner el que me interesa, que es xn entre n, siempre es menor o igual que el lim-sub. ¿Okay? Y eso, ¿verdad? Siempre se cumple por definición, porque el lim-sub lo que toma es el supremo a partir del índice k, y luego busca el ínfimo. El lim-inf toma primero el ínfimo a partir de k y luego el supremo. Entonces, cuando yo hago este juego de supremo y el ínfimo, pues esta expresión siempre va a ser mayor o igual que esta. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, como este lim-inf, por definición, es el supremo de este conjunto, entonces este al ser un supremo va a ser mayor o igual que el ínfimo cuando n empieza en 1 de xn entre n. ¿Okay? Y entonces, de nuevo, esta desigualdad se cumple porque este lim-inf es el supremo sobre todos los k mayores o iguales que k1 del ínfimo de estos señores. Y entonces este, que es uno particular, tiene que ser más pequeño que el supremo, ¿verdad? Que incluye a todos. Y esto se cumple por definición. ¿Okay? Entonces, esas cadenas de desigualdad, digamos que surgen directamente de la definición. ¿Okay? ¿Para qué sería bonito probar? Bueno, si yo quiero demostrar que el límite existe, entonces de alguna forma yo puedo demostrar que el lim-inf y lim-sub son exactamente la misma, toman el mismo valor. Entonces, con base en eso, sería bonito, eso es lo que nos vamos a abocar, de tratar de acotarlo por alguna expresión que se relacione con eso, ¿verdad? Porque si en el lado de la izquierda y en el lado de la derecha tengo el mismo número, pues entonces las desigualdades se van a convertir en igualdades. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Bueno, sería genial si yo logro poner aquí el mismo ínfimo, ¿okay?
ahorita cuando lo resolvamos nos vamos a dar cuenta que en general no vamos a poder hacerlo así de manera directa, vamos a tener que agregarles otros ciertos términos. Pero si yo logro demostrar esto, eh, y es lo que me interesa ahorita, voy a borrar todo esto de acá, ¿verdad? Eso implicaría que el límite de mi sucesión es exactamente igual al ínfimo que me están diciendo. ¿Okay? Para que recuerden que eso es lo que queremos demostrar. Yo quiero demostrar que este límite existe y es igual a ese ínfimo. Entonces, si el extremo de la izquierda y el extremo de la derecha son iguales, aquí cada uno de estos 4 números reales valen lo mismo. En particular, estos dos son iguales, o sea, el límite existe. Y no solo existe, sino que tiene que ser igual a esos valores. ¿Okay? Entonces, vamos a tratar de, bueno, vamos a demostrar eh, una cadena de desigualdades. Y de nuevo, ¿verdad? La que nos interesa es simplemente esta, porque las dos primeras siempre se cumplen, ¿sí? Sin importar la sucesión. ¿Alguna pregunta en la observación que hice acá? Okay. No. Bien. Entonces, aquí nada más por simplicidad, para no escribir tanto, a este ínfimo, que es lo que andamos buscando, el ínfimo de x entre n para n mayor o igual que 1, voy a llamarlo L. ¿Okay? Aquí hay un pequeño detalle, y es que sería bueno de mencionar. ¿Verdad? En general, yo sé que el ínfimo existe si esta sucesión es una sucesión acotada inferiormente, ¿verdad? El axioma del extremo superior me dice si yo tengo un conjunto que es acotado superiormente, entonces el supremo está definido. Lo mismo para el ínfimo, ¿verdad? Si yo tengo una sucesión acotada inferiormente, entonces puedo hablar del ínfimo. Entonces aquí hay una posibilidad, ¿verdad? Si esta sucesión xn entre n no es acotada inferiormente, ¿verdad? En ese caso, pues L sería menos infinito, ¿verdad? Porque ese ínfimo tendría menos infinito. Pero eso no es problema, ¿verdad? Porque entonces, cuando yo pienso en ese límite, esto, ¿verdad? También sería menos infinito. Entonces, realmente el problema, bueno, hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando uno habla de la existencia no del límite, pero bajo la definición natural de que el límite es menos infinito, se cumpliría que el límite de esta expresión también es el ínfimo. ¿Okay? Entonces, en el caso de que la sucesión no sea acotada inferiormente, pues hablar de que esto es igual a esto tiene sentido. ¿Okay? Y ese caso, digamos, es el trivial, digamos, el caso simple. Entonces, a partir de ahora, vamos a suponer que sí es acotada inferiormente, o sea que L es un número real. ¿Okay? ¿Queda claro eso? Sí. Okay. Entonces, como les decía, bueno, aquí no vamos a poder demostrar exactamente este número. Y de hecho es un argumento bastante típico, ¿verdad? Vamos a demostrar que es más pequeño que ese ínfimo más un epsilon, un número muy pequeño. ¿Okay? Entonces, vamos a darnos un epsilon positivo. Y ¿verdad? De nuevo, cada vez que yo pienso un epsilon positivo es un número muy pequeño. Ajá, perdón. ¿Alguien me iba a decir algo? Perdón, yo sí tengo una pregunta. Ajá. En esto que se mencionó acerca de que si el ínfimo era menos infinito, Ujú. entonces el límite también tendría que ser menos infinito. Esto no me queda del todo claro porque podríamos tener una sucesión, digamos, que fuese estrictamente decreciente en los pares, digamos, en los índices pares, mientras que en otra pues sea constante, digamos. Obviamente en este setting no va a pasar por cómo es la naturaleza de la asociación, pero el ejemplo que quería dar es que no me queda del todo claro cómo es que el límite tendría que ser menos infinito, podría simplemente no existir. Ok, vamos a ver. Al no estar acotada inferiormente, eh, ¿verdad? La sucesión, ¿verdad? Hace algo así, no sé. Vamos a ver si me convenzo. Eh, Sí, sí, sí. y entonces, digamos, que el límite de menos infinito es que para todo, esa definición no venía en el anexo, pero
¿Lo has visto? Para todo alfa en R, Sí, 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 ¿verdad? Yo sé que va a existir un n muy grande, tal que a partir de ahí toda la asociación está por ahí. Entonces lo que me estás diciendo correcto. es que no, podría ser que no sea acotada superiormente e inferiormente, pero que algunos sean constantes. Eso es lo que me dices, ¿verdad? Ajá, o sea Ok, que, está exacto, bien, exacto, sí. ok, perfecto. Pero entonces, O sea, eh, digamos, tal vez en ese problema no podría pasar, pero ajá. habría que mostrarlo, digamos, en todo Sí, caso. sí, ok, está bien. Sí, sí, tenés razón, creo que merece la pena escribirlo. Pero intuitivamente, ¿verdad? Eso no va a ocurrir por la forma particular que tenemos, ¿verdad? Porque estoy hablando de que esto no es acotado, ¿verdad? Xn entre n no es acotado. Entonces, por la presencia de este n en el denominador, ese caso se descarta. Pero creo que sí tienes razón que vale la pena escribirlo. Eh, entonces, entonces sí, tal vez veamos el caso real primero. O digamos también como por la desigualdad que nos está dando el problema, o sea, me preocupa que XN pueda ser, porque, o sea, intuitivamente lo que va a pasar es que, o al menos como yo lo estoy pensando, como yo lo pensé, XN se puede hacer como en valor absoluto, porque los términos pueden ser negativos, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos, en valor absoluto, XN podría ser suficientemente grande, digamos, imagínense Ujú, que fuese menos n, solo para dar un ejemplo. ujú. Entonces, pues sí, en efecto, la asociación XN, bueno, pero es que estamos tomando la asociación XN sobre n. Exactamente. Entonces, para ese ejemplo, ¿verdad? Lo que tendría que hacer es considerar como xn menos n al cuadrado, digamos, para que te alcance la potencia. Bueno, Y sí, tienes razón. entonces, ¿verdad? Cuando divís por n, te Ajá, va a quedar ajá, algo que no exacto. va. ¿Ok? Entonces, por eso es que te digo, Sí, como está pues. escrita la asociación, ¿verdad? La asociación no es xn, sino es x. Ujú. Sí, 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 ¿Ok? perdón. Ajá, tienes razón. Bueno, pero creo que sí merece tal vez no decir que es trivial, sino pues tener ahí alguna consideración. Pero sí, al estar dividido por n, sí va, sí, intuitivamente espero que se vea que sí ocurre. ¿Sí? Sí, 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 gracias, Ok, gracias. excelente. De hecho, sí, digamos, menos n al cuadrado es un ejemplo de sucesión. Entonces, voy a poner por acá, si ustedes quieren verificar. Menos n al cuadrado es una sucesión que satisface esta desigualdad, ¿verdad? Y en ese caso, pues este límite es menos infinito y este ínfimo también. Si uno quiere una sucesión que si esté acotada inferiormente, y nada más tómese cualquier lineal, digamos, no sé, a por n, eh, sí, ¿verdad? Esa cumple que satisface de hecho la igualdad en esta expresión. Y cuando pienso xn entre n está acotada, de hecho es constante igual a, y ese es el límite. Y tal vez como para jugar, como pensar efectivamente que hay sucesiones que cumplen con el resultado, ¿verdad? Pues digamos que esas dos pueden ser una primera idea para tratar de estudiar qué está pasando en el ejercicio. Ujú. Sí, sí, sí. Bien, entonces, y gracias por la pregunta. Y, entonces, les decía, bueno, vamos a darnos un epsilon positivo. Y bueno, como estamos hablando de que él es un ínfimo, ¿verdad? Por definición de ínfimo, eso lo que significa es, si yo aquí tengo mi L y aquí yo tengo L más epsilon, como L es un ínfimo, entonces yo sé que voy a encontrar un elemento en la sucesión que va a estar ahí. ¿Ok? Entonces, ese epsilon positivo, por definición de ínfimo, tome un n natural que cumple que xn entre n es más pequeño que L más epsilon. ¿Ok? Y entonces, voy a comparar particularmente dos elementos de mi sucesión. Entonces, voy a tomar dos números naturales, pero bueno, un número natural m, que va a ser mayor o igual que ese n. ¿Ok? Y entonces, como m es mayor o igual que n, yo puedo escribir por el algoritmo de la división a m como un cierto q, que va a ser mi cociente, por n más un cierto residuo. ¿Ok? Aquí es importante tener claro, ¿verdad?, que este q en general van a depender del m que yo estoy escogiendo. Entonces voy a ponerle un subíndice, después voy a dejar de escribirlo.
Pero que quede claro, ¿verdad?, que este cociente y este residuo dependen del m que yo me esté dando aquí al inicio. ¿Ok? Y, bueno, aquí importante, como estamos hablando del algoritmo de la división, sabemos que el residuo es un número positivo y que necesariamente va a ser menor que el n, ¿verdad?, que es el número por el cual estoy dividiendo. ¿Por qué quiero hacer eso? Bueno, porque de alguna forma, vean que no hemos usado en ningún lugar la hipótesis, ¿verdad?, de esta subaditividad. Entonces, de alguna forma, yo quiero relacionar dos valores xm y xn. Y bueno, para eso estoy asumiendo que m es más grande. Eso me permite separarlos y esta suma me va a permitir aplicar la hipótesis que tenemos. ¿Ok? Entonces, cuando yo pienso en xm, m lo estamos escribiendo como qn más r. ¿Ok? Y entonces, pues aplicamos, ¿verdad?, la propiedad de arriba. La propiedad de esta me dice, cada vez que tengo una suma, simplemente sepáralo como la suma de esos dos elementos. Entonces, esto yo lo puedo acotar por x cubo n más xr. Y más aún, bueno, este q por n, ¿verdad?, es lo mismo que tener n más n q veces. Entonces, por la misma hipótesis, yo esto lo puedo acotar por q veces xn más xr. ¿Ok? Bien. Y hasta ahí todo muy bonito. Estoy diciendo cualquier elemento xm, lo estoy acotando por la cantidad de veces que aparece n en esa m y este xr. Este xr podría llegar a ser un problema, pero realmente no lo va a ser porque rm toma un número, toma una cantidad finita de elementos. Entonces, ese rm voy a quitármelo de encima de una vez y voy a acotarlo por un valor b, donde b, estoy definiendo b como el máximo de todos los posibles valores que toma xr, que eran xr. ¿Dónde lo puse? Sí, aquí. Lo puse aquí un segundo. Sí, ok, perdón. Este xr, el subíndice rm varía de 0 a n. Entonces es el máximo entre x0, x1, xn-1. Entonces me fijo en todos los posibles índices del R, que son estos, y me fijo en el máximo. Entonces xm lo puedo acotar por esta expresión. ¿Okay? Y de esa forma tengo una cota que depende solo del xm y el xn puntualmente. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, ahora sí, digamos, cuando yo pienso en xm entre m, ¿okay?, por lo que acabamos de decir, bueno, esto va a estar acotado por q xn entre m más b entre m. Aquí simplemente, o si lo pensamos, ¿verdad?, de alguna forma, la sucesión que me interesa, ¿verdad?, es xn entre m. Entonces, cuando yo tengo esa relación, pienso esto de acá, de perfecto, aquí tengo xn m entre m, que es lo que quiero. Aquí tengo un problemilla, ¿verdad?, y es que los índices no coinciden. Pero eso tampoco es tan grave porque cuando yo recuerdo que era m lo escribimos de la forma q por n más r. ¿Okay? Y aquí, como estoy dividiendo por una suma de términos positivos, al dividir por algo más grande obtengo algo más pequeño. Entonces, eso va a ser menor que si simplemente yo en este denominador tuviera solo q por n. ¿Okay? Y entonces lo que estoy diciendo es que xm entre m está acotado por xn entre n más b entre m. ¿Okay? Pero ¿qué pasa aquí? Bueno, por la escogencia del n que nos dimos, se cumple que xn entre n es más pequeño que l más epsilon. ¿Okay? Y entonces, la primera expresión es más pequeña que l más epsilon más b entre m. ¿Okay? Y preguntas, claro. Okay. Entonces, aquí parecería que este b entre m me va a generar problemas,
Pero recuerden que estamos hablando de convergencia. Yo pienso que m es muy grande. Entonces, cuando m es muy grande, este término se va a ir para cero. ¿Ok? Y de alguna forma, ¿verdad? Vamos a poner algo como lo que teníamos aquí que les dije. Bueno, voy a poner L más un epsilon pequeño. Entonces, por ahí es que vamos a llegar a esa cadena de desigualdades. Entonces, ahora sí, si yo pienso, voy a poner por acá, si yo quiero que B entre M sea muy pequeño, y de hecho voy a usar el mismo epsilon de antes, ¿verdad? Eso es equivalente a tomar M más grande que B entre epsilon. ¿Ok? Y entonces voy a ponerlo por acá. Si para n mayor o igual, y aquí voy a poner, aquí tengo que poner un máximo, voy a poner máximo entre, ok, aquí hay algo curioso, que ahora acabo de darme cuenta. Aquí no está. Para n mayor o igual que sería el máximo entre b entre epsilon, que se puede hacer pequeño, o n. Aquí estoy agregando otra cota para que se me cumplan dos. Recuerden que esto que escribí aquí tiene sentido para m mayor o igual que n, entonces yo ocupo satisfacer esa condición. Si estoy después de ese n, pues no importa, ¿verdad? Si b entre epsilon es algo muy grande, pues entonces tengo que empezar a partir de ese índice. Entonces, para n más grande que eso, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, vamos a tener que L, que recuerden que era el ínfimo, al ser el ínfimo va a estar acotado por xm entre m, y que por lo que acabamos de decir, este xm entre m va a estar acotado por L más 2 epsilon. ¿Okay? Y bueno, tal vez para que más claro esto. De hecho, llegué más fácil de lo que esperaba, creo. Porque entonces aquí estoy diciendo el ínfimo es menor o igual que un término particular, y ese término particular está acotado por esta expresión. Bueno, el L más epsilon está igual, y el B entre M, por mi escogencia de M, es más pequeño que epsilon. ¿Okay? Y entonces, pues, ¿qué pasa? Esencialmente, y de hecho ahora que lo pienso, ya no hay nada más que hacer, ¿verdad? Esto es para todo epsilon positivo, porque al inicio dije, bueno, voy a fijar un epsilon. Para ese epsilon tengo esta expresión particular. Y aquí dudé un segundo. Tengo una pequeña duda. Voy a tener. Bueno, entonces eso directamente me garantiza que, ¿verdad? Para m es suficientemente grande, la sucesión está entre L y L más 2 epsilon, para cualquier epsilon. Entonces garantizamos que ese límite va a ser. ¿Okay? ¿Qué es lo que queríamos probar? ¿Alguna pregunta? Aquí tengo una. Sí, yo tengo una. Dime. En la línea Ujú. donde comienza con la palabra así, Ajá. eh, la última desigualdad de esa línea Ujú. fue cambiar el denominador, ¿verdad? Sí. Eh, Esta de acá, diciendo sí. de que Por eso. pues QN pues QN es más pequeño que QN más R, entonces por eso esa desigualdad debería ser cierta. Correcto. Eh, yo tengo, yo tengo problema con ese argumento porque no sabemos si XN es, bueno, no sé si eso estaba entre las condiciones de antes, pero Ujú. XN, si fuese negativo, entonces la desigualdad iría al revés. Ok, vamos a O ver si un en algún segundo. punto, o si para ese, Ajá. No, vamos a ver aquí. Ok, ya te entendí. Sí, sí, sí. Ok, vamos a ver. Yo estoy acotando nada más Qn más R es más grande que Q por N. Entonces, cuando divido, esto se invierte. Y lo que me estás diciendo es, ¿qué pasa si mi si Xn es multiplicamos negativo? por el Ajá, sí, sí. XN negativo, se vuelve a invertir. Claro, claro. Ajá. Esa es una muy buena pregunta, que tienes toda la razón del mundo.
Gracias. Y eso no lo había pensado. Y vamos a ver. Y en las hipótesis que tenemos, ok. O sea, de hecho, cuando yo vi este problema, eso me Ujú, parecía súper interesante porque, digamos, ujú, podíamos tener, o sea, solo por la condición de desigualdad, era posible, claro, que hubiese en términos tanto positivos como negativos, y si el problema fuese cierto, bueno, que obviamente estoy suponiendo que la hipótesis sí es cierta, si hay términos negativos, entonces el ínfimo es negativo, y entonces eso de alguna manera debería decirnos que la cantidad de términos positivos en la sucesión es finito, porque si no podríamos construir una subsucesión de términos positivos que claramente no puede converger a algo negativo. Entonces, eso me había parecido súper interesante el problema y precisamente cabal eso es parte de lo que lo hace como que difícil, sí, sí, no, no, que no se creo. puede manejar tan cómodamente sin desigualdades. Ok, creo que te doy toda la razón. No veo cómo descartar que sea negativo. De hecho, creo que pueden llegar a hacerlo. Ok, entonces voy a hacerle algunos cambios. Nada más déjame para descartarlo. Claro, claro, no hay problema. Ujú. Igual, o sea, en el caso donde todos son positivos, está bastante bien. O sea, todo lo demás Ujú. sí, sí lo seguí. Ok, vamos a ver. Eh, ok, O tal voy, vez, voy o a sea, tratar de de hecho contarlo yo estaba diferente. pensando que a lo mejor, bueno, pero es que sí, o sea, Ok, y sí, sí, ok, voy a tratar de contarlo diferente a ver qué pasa. Eh, entonces, tal vez bueno, voy a mover esto solo por aquello de que después decida que sí me sirvió. Y voy a ponerlo aquí abajo. Y lo que yo sí ando buscando es de alguna forma, bueno, hasta aquí creo que es que si me pongo a hacer casos cuando es positivo y negativo, creo que no veo la luz. Entonces vamos a ver un segundo. Y tenemos esta relación, que eso sí está perfecto. Hasta ahí no tenemos problema. Yo sí sé que el xn, sí, bueno, un segundo. Xn, ok, no, está bien, no he dicho nada. De aquí yo sí sé que el xn es más pequeño por esta relación de arriba que n por el más epsilon. Y ahí no tengo problemas. eh, ahí no tengo ningún problema sin nada, ¿verdad? Ok. Entonces creo que aquí deberíamos de ser capaces de sacarlo sin hacer eso. Vamos a ver si es cierto. Porque al menos la intuición me dice que como m es más grande que n, si yo hago tender m infinito, esta expresión también debería de irse a cero, digamos. Al fin y al cabo, lo que yo quiero es... de todos modos debería irse. Ajá. Ok, entonces Ah, que- creo que, creo que tratamos de escribirla por ahí. Eh, bueno, ok. perdón, la intuición, o sea, repito eso. Aquí tengo algo así, más q por n por epsilon entre... Entonces, bueno, de hecho no sé por qué lo separé. Un segundo. El m es muy grande, sería maravilloso, Ajá. porque recuerden que a mí lo que me interesa es tener aquí algo de forma L más epsilon para concluir. Entonces, Sí, sí. de alguna forma, ¿verdad? Yo lo que quiero es que esto se vaya para 1 y esto pues se vaya para 0 o epsilon, que sea algo muy despreciable. Esta segunda parte no es problema, ¿verdad? Porque lo votamos igual por un epsilon para mí muy grande. Entonces, el detalle está en Ujú. cómo justificamos bien y que eso se va para 1. Creo que eso sí podemos hacerlo bien. Sí. Vamos a ver si es cierto. Y, ok, Ah, qué interesante ¿qué forma de ver. razón? Note que escribamos eso, vamos a ver si es cierto. M era Q, perdón, M era Q por N más R. Entonces, cuando yo pienso en dividir esto entre M, eso es 1, ¿verdad?
Eh, y además, sabemos que cuando yo tomo el residuo entre m, eso es positivo, y mi residuo es menor que entre m. Eh, y entonces, vamos a ver si es cierto. De hecho, creo que lo hace hacerse a uno es el Q, no el N. Correcto. O sea, lo que se va a uno es Q sobre M, digamos. Porque de todos modos N está fijo, entonces... Ujú. de hecho sí, ahí está. Eso que acaba de decir lo hace. Ok. ¿Verdad? Porque Porque, digamos... este se va a ir a cero Ajá, cuando m se va a infinito. ajá, Y entonces, ajá, de aquí uno concluye, ¿verdad? Que el q por n entre m tiene que irse a 1. ajá, No me correcto, equivoco. sí. ¿Ok? Wow, Y ahí sí, nos qué buen evitamos argumento. ese detalle del... Que de hecho muy buen ojo. Yo ayer cuando lo estaba escribiendo dije, sí, sí. Pero claro, no necesariamente es positivo. Sí, sí, tienes toda la razón. Pero creo que con esto ya me quedo tranquilo. No sé si convencí a todos. Sí. Eh, Pero estuvo muy bueno el argumento, sí. ok. Ahora, bueno, yo sí quisiera saber, digamos, heurísticamente, qué lo motivó a utilizar el algoritmo de la división ahí. O sea, porque yo, pues, Eh, y eso es una buena pregunta. intenté pensar en pues, múltiplos, supongo. Ajá. Sí, ¿verdad? De alguna forma, tal vez uno empieza diciendo, ¿qué pasa si tengo 2n? Entonces, ¿verdad? O sea, x2n está acotado por 2 veces xn. Y ahí uno pues puede empezar a jugar, Ajá. que esencialmente, ¿verdad? Es el componente que tenemos aquí al inicio, ¿verdad? Es decir, que x q por n es menor o igual que esta expresión. ¿Ok? Entonces, para múltiplos, digamos, para esa substitución de múltiplos, tal vez es más evidente porque no tenemos el problema del residuo. ¿Ok? Ujú. Pero en general, Sí. ¿verdad? Cuando vos tomas dos m y n, pues no tenés el caso de múltiplo y ahí es donde te surge de lo que sobra, no es problema, porque eso sí va a estar acotado. Bueno, perdón, Ujú. eso se va a ir para cero. Mm, Sí, no sé ya, si eso ok. ayuda No, como y a... sí, la observación del bebé está súper genial. Sí. ¿Ok? Sí, 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 ayuda, gracias. Ok, excelente, qué dicha que podemos resolver. Y sí, bueno, ahora escribo mejor aquí al final, pero sí, esto, aquí, cuidado, en general esto aplica solo cuando xn era positivo, sí, sí, tienes toda la razón, no sé cómo no lo vi, pero gracias por la observación. ¿Ok? ¿Y alguna otra pregunta en el Gracias. ejercicio? Vamos. Creo que no.